Mis padres se saltaron mi baby shower para ir a una cata de vinos con mi hermana. Ella es la verdadera hija, me escribió mamá. Le respondí, entendido. Vienen las consecuencias. Al día siguiente, recibí una notificación, un intento de transferencia de $2000 desde mi cuenta. Congelé todas mis tarjetas. 2 horas después, ella me llamó sin parar, pero yo ya había comenzado la fase 2. El día de mi baby shower, me vestí 2 veces. No porque no pudiera decidir qué ponerme, sino porque estaba ganando tiempo. En mi cabeza, no dejaba de imaginarlos entrando por la puerta, mi madre, con su maquillaje excesivo y algún cumplido escandaloso que era más sobre ella que sobre mí, mi padre, rondando incómodamente la mesa de la comida, fingiendo que no quería estar allí, y mi hermana, Amber, haciendo que todo se tratara de ella, de alguna manera. Como siempre. No paraba de mirar la hora, luego el teléfono, y luego la hora de nuevo. Me decía a mí misma que llegarían tarde, pero que vendrían. Tenían que hacerlo. Es decir, ¿cómo no vas a presentarte al baby shower de tu propia hija? Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Mantuve una sonrisa falsa pegada en la cara mientras el estómago se me revolvía. La decoración era perfecta. Tyler me había ayudado a inflar globos la noche anterior, y nuestros amigos nos ayudaron a montarlo todo esa mañana. Había pequeños cupcakes con glaseado amarillo pálido, bolsas de regalo y un rincón para libros de bebé. Parecía sacado de Pinterest. Todo, excepto las personas que deberían haber estado allí. A las 2:12 de la tarde, mi teléfono vibró. No era una llamada, sino una foto. Eran mi madre, mi padre y Amber, sentados al aire libre en un viñedo, con copas de vino delante de ellos. Amber llevaba sus gafas de sol, y mi madre sonreía como si fuera el mejor día de su vida. El corazón, de verdad, me dolió por un segundo. Me quedé mirando la foto en completo silencio. Sin descripción, solo la imagen. Le escribí a mi madre, ¿has olvidado qué día es hoy? Tardó 4 minutos en responder. Amber ha tenido un año difícil. Necesitaba esto. Además, ella es la verdadera hija. Tú estarás bien. Esa frase rompió algo dentro de mí. No lo agrietó, lo rompió. Como algo que ya había estado debilitado durante años, y que finalmente, simplemente, se rindió. Me senté allí, sosteniendo mi teléfono, pensando en cada vez que había pagado una de sus facturas, cada vez que le había transferido a Amber sus $3000 mensuales, cada cheque extra que les había dado a mis padres para ayudarles a cubrir su hipoteca o arreglar su coche. Y ellos no podían aparecer una tarde, para la celebración del nacimiento de mi primer hijo. No le respondí. Simplemente me quedé mirando por la ventana mientras la gente a mi alrededor reía, chocaba vasos de plástico y me entregaba regalos. Yo estaba en otro lugar. Tyler se dio cuenta de inmediato. No dijo nada, solo se quedó a mi lado. Creo que él supo antes que yo lo que esto significaba. No solo era decepción. Era un punto de inflexión. Más tarde esa noche, después de limpiarlo todo, Tyler y yo nos sentamos en el sofá, envueltos en ese tipo de silencio que se siente como un muro. Finalmente preguntó, ¿y ahora qué? Yo dije, una cosa, vienen las consecuencias. A la mañana siguiente, me levanté temprano. No podía dormir. Mi mente no dejaba de repetir sus palabras como una canción en bucle. Revisé mi teléfono sobre las 9:30 y recibí la notificación, intento de transferencia, $2000 desde mi cuenta de empresa a Amber R. No me moví. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Nunca había autorizado una transferencia así. Mi cuenta requiere una aprobación de 2 factores. La única persona que alguna vez tuvo acceso, hace años, fue mi madre. Me ayudó a configurar mi QuickBooks cuando estaba empezando. Nunca le quité el acceso. No pensé que tuviera que hacerlo. Aparentemente, estaba equivocada. Pasé la siguiente hora congelando cada cuenta que tenía. De empresa, personales, todas. Cambié todas mis contraseñas, añadí alertas de seguridad y avisé a mi gestor de la empresa. Tyler estuvo a mi lado todo el tiempo, sin hacer preguntas, solo cubriéndome las espaldas mientras yo hacía lo que tenía que hacer. A las 11:45 de la mañana, llamó mi madre, luego otra vez, luego Amber,
luego papá, y luego Amber de nuevo. 8 llamadas perdidas en una hora. Sin mensajes de voz, solo pánico. Pero para entonces, la fase 2 ya estaba en marcha, y no iba a dar marcha atrás. No esta vez. No respondí a las llamadas. Ni a las de mi madre, ni a las de Amber, ni siquiera a las de mi padre después de que finalmente se armara de valor. Todos reventaron mi teléfono como si fuera una emergencia, pero yo había dejado de darles la satisfacción de oír mi voz. Quería que se sentaran en ese silencio. Ese tipo de silencio se siente diferente cuando siempre has dependido de alguien para que limpie tus desastres. Lo curioso es que no empecé con las cosas grandes. Empecé con cosas pequeñas, en silencio. El tipo de cambios que no notas de inmediato, pero que duelen cuando te das cuenta. Primero, entré en la cuenta de entrega de comestibles que había creado para mis padres hacía años. Estaba a mi nombre, vinculada a mi tarjeta de empresa. Luego, desactivé la transferencia mensual de $3.000 que llegaba a la cuenta de Amber el día 5 de cada mes, como un reloj. No porque se lo hubiera ganado, no lo hizo. Simplemente lo necesitaba, o al menos eso decía. Nunca trabajaba. Siempre estaba resolviendo cosas. Siempre recuperándose de algo, una ruptura, un contrato de alquiler, un terapeuta que no la entendía. Nunca terminaba. No eliminé la transferencia. La pausé. Quería que sintiera cómo se detenía. Luego le tocó el turno a la cuenta compartida de Amazon Prime. Cambié la contraseña y desconecté todos los dispositivos vinculados. Sabía que mi padre la usaba para algunas suscripciones adicionales, deportes, westerns antiguos, lo que fuera. Se acabó. A continuación, el plan familiar de Spotify Premium. Eliminé todos los nombres, excepto el mío y el de Tyler. Esa noche, le dije a Tyler que quería hacer borrón y cuenta nueva. Ni siquiera preguntó qué significaba eso. Simplemente entró en su despacho, volvió con un bloc de notas amarillo y dijo, empieza a enumerar todo. Me senté allí, en pants, embarazada de 6 meses, haciendo una lista de cada cosa que había pagado y que, de alguna manera, los beneficiaba a ellos. Plan de telefonía móvil, las 3 líneas bajo mi cuenta. Pagos del seguro médico, pagados cada trimestre, puntualmente. Impuestos de la propiedad del año pasado, cubrí lo que les faltaba. Facturas de la terapia de Amber, cada sesión, facturada a mi nombre. Tarjetas de regalo de Uber, enviadas mensualmente porque Amber decía que conducir le daba ansiedad. Incluso las facturas del veterinario del perro, también las había pagado yo. A medianoche, la lista tenía 27 puntos. Algunos grandes, otros pequeños, todos míos. No lloré. Ni siquiera me sentí triste, solo estúpida por haber dejado que llegara tan lejos. A la mañana siguiente, comenzaron las consecuencias. Mi madre dejó un mensaje de voz, fingiendo que no había pasado nada. Hola, cariño, solo quería saber cómo estabas. Hace un tiempo que no sé de ti. Espero que estés bien. Te quiero. Como si no se hubiera saltado mi baby shower para beber vino con mi hermana. Como si no hubiera llamado a Amber la verdadera hija. Luego, Amber me escribió, oye, ha pasado algo raro con la cuenta. ¿Puedes mirarlo? Me quedé mirando el mensaje un segundo y luego respondí, lo he mirado. Ha sido raro. No hubo respuesta. Más tarde ese día, las llamadas pasaron a ser de gente de la que no había sabido nada en meses. Mi tío Mark fue el primero. Su mensaje de voz estaba lleno de las tonterías de siempre, sobre que la familia debe permanecer unida y que no debería castigar a la gente por un pequeño malentendido. Este hombre me pidió una vez $1,000 para invertir en un gimnasio silencioso que nunca existió. Bloqueé su número. Al día siguiente, mi tía Rachel le escribió a Tyler, no a mí, a Tyler, preguntando si todo estaba bien y diciendo que había oído que había drama y que tal vez las hormonas me estaban haciendo actuar así. Tyler me pasó el teléfono y simplemente dijo, tú dirás. La bloqueé también. Esa noche, recibí una notificación. Amber había publicado una historia en Instagram. Fondo negro, letras blancas, algunas personas creen que tener dinero les da permiso para controlar a todo el mundo. Noticia de última hora, la familia no es un banco.
La clásica Amber, haciéndose la víctima, actuando como si yo fuera una tirana por decidir no financiar más su estilo de vida. No respondí. Solo hice una captura de pantalla para más tarde, pero la cosa siguió escalando. Ahora estaban involucrando a la gente del lado de Tyler. Su prima le escribió diciendo que vio algo raro en Facebook, sobre que yo había abandonado a mi familia estando embarazada. Su compañero de trabajo le preguntó si las cosas estaban bien en casa. Amber estaba difundiendo rumores tan rápido, que ni siquiera tenía tiempo de seguirlos todos. Ese fin de semana, Tyler y yo nos fuimos de la ciudad. Hicimos las maletas, condujimos 2 horas hacia el norte hasta una pequeña cabaña de Airbnb en el bosque. Sin cobertura, sin wifi, solo silencio. El tipo de silencio que no te pone ansioso. Él trajo el primer libro de bebé que compramos y una cámara Polaroid. Hicimos tortitas en una sartén y nos reímos de lo malo que estaba el sirope. Durante 48 horas, estuvimos completamente ilocalizables. Cuando volvimos el domingo por la noche, mi bandeja de entrada tenía un nuevo correo electrónico de mi padre. Asunto, arreglemos esto. Lo abrí. Era una sola línea. Te vas a arrepentir de esto, Elle. Esa fue la última vez que abrí algo suyo. Después del correo de mi padre, te vas a arrepentir de esto, Elle, me quedé quieta durante mucho tiempo, no enfadada, sino simplemente harta. Había estado tranquila hasta ese momento, incluso metódica, pero esa única frase hizo que algo cambiara. Ya no iba a haber un arreglemos esto. Había superado el punto de las conversaciones. No respondí, no lo reenvié. Simplemente lo imprimí, subrayé la línea en rojo y lo puse en una nueva carpeta en mi archivador, la misma carpeta que ahora contenía la impresión de la alerta de fraude del banco y una copia de mi queja formal. Porque esto ya no era un problema familiar. Era un problema de límites, y finalmente lo estaba tratando como tal. Esa tarde, Amber llamó. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Dejé que sonara mientras doblaba ropa de bebé que todavía olía al cajón de donde había salido. Luego recibí el mensaje de voz. No sonaba enfadada, no al principio. Empezó con un tono inseguro y poco convincente, diciendo que no sabía que mamá y papá se iban a saltar el baby shower hasta el último momento, que asumió que a mí me parecía bien porque no dije nada antes. Y entonces lo dijo. Es que no entiendo por qué es para tanto. Es solo una fiesta. Estás exagerando. Solo una fiesta. Esa frase hizo que dejara de doblar ropa. Me quedé de pie en mi sala de estar, con las manos sobre un body, y me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que esto me había costado. Ninguno de ellos lo sabía. Había pasado años asegurándome de que nunca sintieran el peso de sus propias decisiones, y este era el resultado. Pensaban que el amor significaba estar disponible todo el tiempo, sin cuestionar nada. Y cuando dejé de estarlo, lo trataron como un fallo técnico. A la mañana siguiente, empecé la verdadera limpieza. Llamé a mi banco de nuevo y pedí un informe sobre el intento de transferencia de $2000. Después de verificar mi identidad, me enviaron un registro del dispositivo utilizado para intentarlo. La misma dirección IP que tenía registrada de cuando mi madre me ayudó a configurar mi software de contabilidad hacía años. Misma ciudad, mismo tipo de dispositivo. No lo dijeron directamente, pero yo sabía lo que significaba. No había sido Amber. Había sido mi madre. Presenté una denuncia por fraude. No porque quisiera que se presentaran cargos, sino porque quería que quedara constancia. Quería un rastro de papel. Tyler no dijo nada en todo ese tiempo. Solo se sentó a mi lado y actualizó en silencio una hoja de cálculo con todas nuestras antiguas cuentas compartidas. Cada entrada tenía 2 columnas, activa o terminada. Para el mediodía, todo estaba en rojo. Todo había desaparecido. Luego vino la parte legal. Tyler y yo presentamos una desvinculación formal, algo que nuestro contable nos había mencionado hacía unos años, cuando mis padres tuvieron un susto con los impuestos atrasados. Documentaba oficialmente que ya no estaba vinculada financieramente a ellos de ninguna manera. Redactamos documentos para eliminarlos como contactos de emergencia. Incluso actualicé mi testamento. No iba a haber ninguna confusión más adelante. Y entonces llegaron los mensajes,
Pero no de ellos. Esta vez, eran los personajes secundarios. Una prima de Michigan, con la que no había hablado desde el último compromiso fallido de Amber, me escribió por Facebook. Oye, no quiero meterme en medio, pero tu madre dijo que los dejaste de lado mientras estaban pasando por un mal momento. Dijo que has cambiado desde que te quedaste embarazada. Solo quería saber si todo está bien. Claro. Porque yo había cambiado. No respondí. Archivé el mensaje y luego abrí el Instagram de Amber. Había vuelto a publicar una historia, texto blanco sobre fondo negro, como un anuncio fúnebre: cuando la gente tiene dinero, se olvida de quién los ayudó cuando no tenían nada. ¿Triste? Qué irónico, viniendo de alguien que nunca había ayudado a nadie. Esta vez no hice captura de pantalla. Ya no me importaba. La culpa no me afectaba. Había construido toda mi vida adulta en torno a ayudarlos a sentirse seguros. Y en el segundo en que necesité apoyo emocional, no dinero, no ayuda, solo presencia, lo trataron como una molestia. Esa noche, le envié un correo electrónico a mi madre. Sin emoción, sin disculpas, solo esto: con efecto inmediato, toda la asistencia financiera ha terminado. Todas las cuentas compartidas y los accesos han sido eliminados. He presentado una denuncia por fraude en relación con el intento de transferencia desde mi cuenta. Cualquier intento futuro de acceder a mis finanzas será denunciado. Te sugiero que no te pongas en contacto conmigo de nuevo, a menos que sea a través de canales legales. Esto ya no es emocional. Es práctico. Hemos terminado. No puse en copia a Amber. Ni siquiera me molesté en decírselo a mi padre. A estas alturas, no merecían advertencias. Merecían silencio. Durante unos días después de enviar ese correo, hubo silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni drama en línea. La casa se sentía extrañamente tranquila. Por fin podía dormir toda la noche sin que mi teléfono se iluminara. Casi llegué a creer que tal vez, solo tal vez, lo habían aceptado. Que seguirían adelante y me dejarían en paz. Pero la paz nunca dura mucho en mi familia. Al cuarto día, apareció una caja en nuestro porche. Sin remitente, pero la caligrafía en la etiqueta hizo que se me encogiera el estómago. La reconocí al instante: la letra cursiva y redondeada de mi madre, la misma que usaba en cada tarjeta de cumpleaños desde que yo tenía 10 años. Dentro había un viejo álbum de fotos, el de cuando Amber y yo éramos niñas. No lo había visto en años. Mamá siempre había afirmado que lo perdió durante su mudanza. Pegada a la portada había una nota escrita a mano por ella: la familia no abandona a la familia. Eso era todo. Ni una disculpa, ni una mención de lo que había hecho. Solo otro intento de hacerme sentir culpable, envuelto en nostalgia. Ni siquiera abrí el álbum. Puse la caja en el armario, cerré la puerta y me dije que no le daría la satisfacción de una reacción. Pero más tarde esa noche, ocurrió algo peor. Tyler llamó desde su despacho, con la voz tensa. Oye, ¿has solicitado un préstamo en Arizona? Pensé que estaba bromeando. Luego me reenvió el correo. Era de una mujer llamada Gretchen, de una cooperativa de crédito en Tempe. Estaba solo confirmando una autorización de avalista. Mi nombre figuraba como secundario en un préstamo personal de $20,000, mi dirección, mi número de seguridad social, mi firma digital. Me sentí enferma. Tyler abrió el documento adjunto, y allí estaba, mi firma falsificada. Ni siquiera una buena falsificación, lo suficientemente descuidada como para parecer hecha con prisa. El solicitante principal, mi padre. Me temblaban las manos. Llamé al número del correo y me pusieron con su departamento de fraudes. La mujer confirmó lo que ya sabíamos: la solicitud provenía de una dirección IP familiar, la misma que coincidía con la casa de mis padres en Scottsdale. Realmente habían intentado usar mi identidad. Las mismas personas a las que había ayudado durante años. Las mismas personas que ni siquiera pudieron presentarse a mi baby shower. Pasé las siguientes 3 horas en llamadas con mi banco, la policía y una línea directa de robo de identidad. Me dijeron que presentara una denuncia formal, que congelara mi crédito y que alertara a las 3 principales agencias de crédito. Lo hice todo de inmediato.
Cuando el oficial de policía vino a nuestra casa, me preguntó si quería presentar cargos. Dudé. Entonces, Tyler respondió por mí. Está embarazada de 6 meses. Han estado aprovechándose de ella durante años. Preséntela. Esa noche, finalmente recibí otro mensaje, esta vez de un número que no reconocí. Amber. ¿De verdad has denunciado a papá? ¿Estás loca? Es tu padre. Solo intentaba ayudar a mamá con las facturas. Me quedé mirándolo un buen rato antes de responder. Él era un padre. Ya no. Fue entonces cuando los mensajes empezaron a llover. Párrafos, acusaciones, Amber llamándome todos los nombres que se le ocurrieron. Dijo que era celosa, vengativa, fría. Incluso escribió que mi bebé crecería sin abuelos por culpa de mi ego. Pero, enterrado en medio de toda esa rabia, había algo que me llamó la atención. Mamá me dijo que solo cogió el dinero porque se lo debes, después de todo lo que hizo por ti mientras crecías. Eso fue la frase que me dijo todo lo que necesitaba saber. No se sentían culpables. Se sentían con derecho. A la mañana siguiente, recibí un mensaje que lo cambió todo. Era de la prima de mi madre, Jess. No habíamos hablado en años, pero empezó el mensaje con, «Eye, creo que deberías ver esto». Adjuntó capturas de pantalla, mensajes de texto entre mi madre y otro pariente de unos meses antes. Mi madre había escrito, si ella alguna vez le corta el grifo a Amber, simplemente diremos que está teniendo una crisis por el embarazo. Todo el mundo se pondrá de nuestro lado. Está demasiado emocional para luchar contra ello. Había más mensajes también. Unos en los que Amber se jactaba de cómo siempre podía sacarme dinero porque ella odia la confrontación. Ni siquiera terminé de leerlos. Simplemente le pasé mi teléfono a Tyler y le dije, he terminado de hablar. Él asintió, cogió el teléfono y dijo en voz baja, entonces, déjame encargarme yo. Y lo dejé, porque el siguiente movimiento ya no era mío. Tyler no levanta la voz. No da portazos ni envía mensajes dramáticos. No es su estilo. Cuando dice que se va a encargar de algo, lo hace en silencio, por completo, y de una manera que hace imposible deshacerlo. El día después de que le diera mi teléfono, se sentó en su escritorio durante horas. Sin música, sin distracciones, solo concentrado. No le pregunté qué estaba haciendo. Confiaba en él, pero esa misma tarde, empecé a recibir notificaciones. La primera fue de una dirección de correo electrónico que no reconocí, mi abogada. Tyler había contactado con un bufete de abogados de familia del que hablamos meses antes, cuando estábamos actualizando nuestros testamentos. Les hizo redactar una carta de cese y desistimiento dirigida a mis padres y a Amber. Ya había sido enviada por correo certificado. Se adjuntaba una declaración formal que revocaba toda obligación financiera y les advertía que cualquier uso futuro de mi identidad daría lugar a cargos penales. Pero eso fue solo el principio. Mientras yo dormía, Tyler recopiló todo mi historial financiero de los últimos 5 años. Hizo una lista de cada pago que había hecho a mi familia, cada transferencia a Amber, cada factura que había cubierto para mis padres. La suma ascendía a más de $170.000. A la mañana siguiente, lo presentó todo en una declaración jurada oficial con nuestra abogada y solicitó la documentación para iniciar un proceso de reclamación de menor cuantía. No íbamos a por la cantidad total, sabíamos que nunca volveríamos a ver ese dinero, pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de documentar cada céntimo, para que no pudieran convertir esto en una historia de lástima más tarde. Y entonces Tyler hizo algo que nunca esperé. Llamó a mi padre. Usó mi teléfono, que yo ni siquiera había desbloqueado en días. Y cuando mi padre contestó, Tyler no discutió. No gritó. Simplemente dijo, sabemos lo que hiciste. Los documentos han sido presentados. Recibirás las cartas esta semana. Si intentas algo más, la próxima vez que sepas de nosotros, será en los tribunales. Luego colgó. Sin emoción, solo hechos. 3 horas después, llamó mi madre. No contesté. Dejó un mensaje de voz, sollozando. El tipo de llanto dramático que solo aparecía cuando necesitaba algo. Dijo que no sabía lo que mi padre había hecho, que nunca quiso que las cosas llegaran a este punto,
que somos familia, ella. Ni una sola vez dijo que lo sentía. Esa noche, Amber probó una nueva táctica. Publicó una foto antigua de las dos en Instagram, una de cuando éramos niñas, con una leyenda que decía, pase lo que pase, siempre serás mi hermana. Estaré esperando cuando dejes de estar enfadada. Los comentarios estaban llenos de simpatía, gente diciendo lo triste que era que nuestra familia se hubiera desmoronado. Pero la cuestión es que no se desmoronó. Ya estaba rota. Yo simplemente dejé de mantener los pedazos unidos. Luego, 2 días después, sucedió algo para lo que ni siquiera Tyler estaba preparado. Recibimos una notificación judicial. Amber había presentado una demanda civil. Me demandaba por angustia emocional y retención indebida de apoyo financiero. Realmente afirmaba que yo le había prometido apoyo de por vida como parte de un acuerdo verbal. Todo era ridículo, mal redactado, ni siquiera presentado con un abogado. Pero el hecho de que lo hiciera, de que realmente creyera que se le debía mi dinero como si fuera un salario. Ahí supe que no había vuelta atrás. Incluso mi abuela me llamó después de eso. No había tomado partido hasta entonces. Me preguntó si había alguna manera de arreglar las cosas, incluso se ofreció a venir a casa y hablar cara a cara. Le dije la verdad. Estoy a punto de tener un hijo. He terminado de criar a todos los demás. Se quedó en silencio. Y luego simplemente dijo, espero que se den cuenta de lo que han perdido. No creo que lo hagan nunca. El parto se adelantó, 3 semanas antes de lo previsto, antes de que tuviera tiempo de procesar nada por completo. Estaba cortando manzanas en la cocina cuando lo sentí, el tipo de dolor que no dejaba lugar a dudas. Tyler estaba arriba y bajó corriendo en cuanto grité su nombre. 10 minutos después, estábamos en la autopista con la bolsa del hospital en el asiento trasero y un silencio entre nosotros que no era miedo, sino concentración. La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada y en silencio. Recuerdo oír el pitido de las máquinas y el suave arrastrar de los zapatos de una enfermera sobre las baldosas. Tyler estuvo a mi lado todo el tiempo, hablando lo justo, sin agobiar, sin entrar en pánico. No se fue. Ni una sola vez. Ni cuando las cosas se pusieron intensas, ni siquiera cuando grité de frustración. A las 4:17 de la madrugada, llegó nuestro hijo. 8 libras. Un llanto agudo. Piel cálida contra la mía. No fue como un momento de película. Fue mejor que eso. Fue real. Fue desordenado y doloroso y aterrador, y tan lleno de alivio que no podía dejar de temblar. Tyler lloró mientras lo sostenía en silencio, y sentí que algo dentro de mí, que había estado desequilibrado durante años, se asentaba. No pensé en mi madre ni en mi padre de inmediato. No cuando lo pusieron en mis brazos, no cuando la enfermera nos felicitó, no cuando nos hicimos nuestra primera foto juntos como familia. No se me pasaron por la cabeza en absoluto. No habían llamado, no habían escrito. Ni flores, ni nada. Y estaba bien. A la mañana siguiente, me desperté con una bandeja de desayuno frío y 2 llamadas perdidas de un número desconocido. Las ignoré. Estaba sosteniendo a mi hijo. Olía a leche y a mantas limpias. Tyler se había quedado dormido en el sillón reclinable con una almohada bajo la cabeza y una mano apoyada en la cuna, como si no pudiera soportar soltarlo. Luego, sobre las 10:30, alguien llamó a la puerta. Una enfermera la abrió a medias y susurró, «Tienes una visita». No esperaba a nadie. No le había dicho a nadie dónde estábamos, excepto a una amiga, y ella ya había venido la noche anterior. Estaba a punto de decir que no, cuando vi quién entraba por la puerta. Amber. Parecía diferente. Sin maquillaje, con el pelo recogido, ropa que no parecía elegida para llamar la atención. No traía globos ni un regalo, solo estaba allí de pie, como si no supiera qué decir. Yo no hablé. Dio un paso lento hacia adentro y dijo, «No he venido a pelear. He oído que lo has tenido, y yo solo. Necesitaba venir. Debería haberle dicho que se fuera. Debería haber llamado a una enfermera, pulsado el botoncito, haber hecho algo. Pero no lo hice. No pidió cogerlo, no se acercó. Solo miró. Luego dijo algo que me pilló completamente por sorpresa.
Fui horrible contigo. Les creí. Creí que se me debía algo solo porque no paraban de decírmelo. No sé quién soy sin eso. Pero eres una buena madre. Lo veo ahora. Hubo una pausa, una larga. Parecía que quería decir más, pero no sabía cómo. No espero que me perdones, dijo. Pero solo quería verlo, solo una vez. Se quedó unos 5 minutos. No se sentó. No lo tocó. Solo se quedó de pie en silencio y miró la vida que yo había construido, de la que ella ya no formaba parte. Luego susurró, «Tienes suerte de tenerte», y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Tyler volvió a la habitación 10 minutos después con un café y 2 barritas de granola. Le dije que Amber había estado allí. No se inmutó, solo preguntó, «¿La quieres cerca?». Miré a nuestro hijo, que ahora dormía, completamente ajeno al caos que le precedió. «Quizás algún día», dije. Pero todavía no. Mis padres nunca aparecieron. Ni al día siguiente, ni el día que nos dieron el alta, ni en los días o semanas que siguieron. Ni una sola palabra de ninguno de los dos. ¿Y sabes qué? Ese silencio se sintió mejor que cualquier disculpa que pudieran haber fingido. Volvimos a casa, a una casa que por fin sentíamos como nuestra. Las cerraduras se habían cambiado hacía semanas, las contraseñas restablecido, las cuentas asegurado. No más sanguijuelas. No más culpa. Solo yo, Tyler y nuestro hijo. A veces me sorprendo mirándolo mientras duerme, preguntándome en qué tipo de mundo va a crecer, qué tipo de familia conocerá. De una cosa estoy segura, no será criado para pensar que el amor significa sacrificios sin límites. No se le enseñará a confundir la manipulación con el cuidado. Ya no estoy enfadada. No estoy rota. Ahora solo soy madre, y eso es suficiente.